Hechos Ecuador, es la noticia, es la música. Rafael Correa no descarta regresar a la política. La ley, la Constitución, El expresidente Rafael Correa afirmó que el asilo político que le ha sido otorgado en Bélgica, aunque todavía la Cancillería ecuatoriana no lo confirma, es una prueba de que está siendo perseguido por las autoridades ecuatorianas y no descartó un regreso a la política. Nosotros somos jueces que en y 2020 fue hallado culpable de corrupción y sentenciado en ausencia a 8 años de prisión, vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa. En entrevista con la agencia de noticias Associated Press, que fue difundida este lunes 25 de abril, Correa sigue negando que haya cometido alguna falta y se presenta como víctima de una cacería de brujas políticas. Si bien las autoridades ecuatorianas han exigido su arresto y extradición anteriormente, hasta ahora se le ha permitido permanecer en Bélgica. La semana pasada, la Corte Nacional de Justicia CNJ envió una nueva solicitud de extradición para Correa, pero desde entonces ha trascendido que la Comisaría General para Refugiados y Apátridas de Bélgica otorgó solo contemplaba asilo al jefe 5 de años de Estado prisión con el y con eso estatus de podía refugiado. pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia. Le aplican el código derogado. Luego, con ese código, ya tenía derecho a la libertad de 18 meses. Le aplican el código actual, que acumula penas, porque le pusieron otro juicio y otra pena, para no dejarlo salir. O sea, es brutal lo que se ha hecho. Y miren, otro ejemplo, los jueces Manglar, indicó que la única forma de si se detener lo que atreven a fallar a percibe como favor de una Jorge Glass, persecución política quedan sería destituidos. volver a ¿Usted ocupar cree que un el cargo tribunal, electo. esto está en manos del El tribunal presidente de la Corte CNJ, Provincial de Iván Santa Elena, la Saquicela, dijo apelación la de la semana Habeas Corpus? pasada que firmó ¿Usted la cree que un orden de tribunal en inicio esas del proceso de condiciones se extradición va a con atrever relación a la a fallar a sentencia favor de de Jorge Glass? Correa en el caso Sobornos Porque 2012 a lamentablemente buenos 2016 jueces minutos? deberían hacerlo en cualquier El circunstancia. exjefe de Estado, Lastimosamente que esos jueces pueden ser honestos, pero no son heroicos. Y en las condiciones actuales dejó en el Ecuador poder en mayo se de necesitan jueces 2017 heroicos que luego no de los una tenemos. década Hay al una frente clara del país injerencia en la Desde justicia entonces y se ha una clara buscado su extradición en persecución 3 política, ocasiones, una luego de ser básicamente declarado centrada culpable en en este un caso momento de en el secuestro de habeas uno de corpus sus para Jorge oponentes Glass. políticos. ¿Cómo está, Fernando presidente? Vargas, Qué gusto saludarle, y 2 buenos veces días. por el mismo A caso mí, de soborno. todo esto que ha sucedido... Les ha dicho claramente, oiga, no sean brutos, lean un poco la ley, la Constitución, la ha dicho Saquicela, creo que es Murillo, el presidente del Consejo de Judicatura. Esto es interferencia en funciones, ¿no? Y nosotros hablamos por nuestros dictámenes, no por consultas. No es que somos procuraduría, no es que nos puedan hacer consultas. Nosotros somos jueces y dictamos sentencias, eso establece jurisprudencia, y hay como 20 casos de jurisprudencia solo en los últimos años sobre la habeas corpus, y eso ya crea todo un cuerpo jurídico para saber cómo aplicar. O sea, es pura inutilidad y obviamente persecución de Saquicela y Murillo. Es muy grave lo que está pasando, pero bueno, como es contra los correístas, no se dice nada, porque todo esto es por la habeas corpus para Jorge Glass, que debió salir en libertad hace 18 meses, Licenio. Debe saber esto, Quito, Pichincha. A él lo condenan con el código derogado, el código anterior, no con el CODIPA, el actual, para robarle la vicepresidencia, porque con el actual, el delito por el que falsamente fue acusado, asociación ilícita, solo contemplaba 5 años de prisión y con eso podía pedir libertad condicional y seguir en la vicepresidencia. Le aplican el código derogado. Luego, con ese código, ya tenía derecho a la prelibertad hace 18 meses. Le aplican el código actual, que acumula penas, porque le pusieron otro juicio y otras penas, para no dejarlo salir. O sea, es brutal lo que se ha hecho. Y mire, otro ejemplo, lo del juez de Manglar Alto. ¿Cuál es el mensaje? Si se atreven a fallar a favor de Jorge Glass, quedan destituidos. ¿Usted cree que un tribunal, esto está en manos del tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena, la apelación de la habeas corpus? ¿Usted cree que un tribunal en esas condiciones se va a atrever a fallar a favor de Jorge Glass? Porque lamentablemente buenos jueces deberían hacerlo en cualquier circunstancia. Lastimosamente esos jueces pueden ser honestos, pero no son heroicos. Y en las condiciones actuales en Ecuador se necesitan jueces heroicos que no los tenemos. Entonces hay una clara injerencia en la justicia y una clara persecución política. Villavicencio dijo en una entrevista con Salvador Quispe, gracias a mí Correa no es presidente, porque desde que se prestó ese montaje de inteligencia del Estado, porque Villavicencio no investiga nada, se lo pasan y cobra por lo que dice y cobra por lo que calla. Le pasaron en el gobierno de Moreno el caso supuestamente Arroz Verde, primero se llamaba, acuérdense, los supuestos archivos, que tenemos la certificación que fueron hackeados, modificados, manipulados, pero no lo aceptaron los jueces, ¿no? Entonces un montaje, y lo presenta como investigación de él, se no investiga nada. Bueno, él dijo que gracias a él es que no era presidente. Entonces es evidente que todos lo han hecho no por hambre de justicia, por luchar contra la corrupción, por ser honestos, por sinvergüenza, porque no nos pueden vencer en las urnas, nos quieren vencer con estos montajes. Sobre, bueno, Saquicela,
mire, es la decadencia del país, ¿no? Saquicela, Lloris, Celis, la fiscal Salazar, o sea, a ese nivel nos han llevado. O sea, Saquicela es una vergüenza. Saquicela estuvo involucrado, usted ha dicho, Don Nasa, que captaba dinero. Bueno, él participaba de esos negocios con el notario Cabrera. Está verificado, ¿no? Lo ha reconocido. Un tipo que se dedicaba a ilícitos, tulquero, en Cuenca, es el presidente de la Corte Nacional. Es una vergüenza. ¿Por qué? O sea, además es presidente, porque se prestó el caso Soborno, que es uno de los jueces que hizo esta ridícula sentencia, que no tiene ni pie ni cabeza, más temprano que tarde se le caerá a nivel internacional, ¿no? Condenarnos por telepatía, el único juicio en plena pandemia, 2000 juicios parados, con tiempo récord, en 17 días la casación cuando demora más de un año. ¿Para qué? Para impedirme participar en las elecciones y hacer presidente a Guillermo Lasso, que era el designado por Lenín Moreno, dicho sea de paso. Sobre el asilo-refugio, créame que causa vergüenza ajena escuchar tantos analistas, como siempre digo, si las estupideces pagaran IVA y tendríamos financiado el presupuesto del Estado para los próximos 50 años. Hubiéramos pagado la deuda externa. Parecer tonto y quedarse callado, hablar y despejar cualquier duda, ¿no? Cualquier tontería se habla. Mire, a mí me concede el asilo Bélgica en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y el protocolo ampliatorio de 1967. No es lo mismo que el derecho internacional de asilo interamericano en Latinoamérica, que se basa en la Convención de Caracas de 1954. Eso es muy amplio. Usted puede dar soberanamente asilo a alguien porque le gustan sus ojos, porque le gusta su peinado, no tiene que dar explicaciones. La Convención de Ginebra es muy taxativa, la puede leer. Se puede dar asilo solamente por persecución por motivos sociales, raciales, religiosos, de nacionalidad o políticos. A mí me está persiguiendo por motivos raciales, no sé que por negrito también me persigue. Y sociales, religiosos, nacionalidad. Evidentemente me están dando el asilo por persecución política. Le están diciendo a Ecuador, ustedes son unos sinvergüenza, los corruptos siempre han sido ustedes. Esto no es lucha contra la corrupción, esto es persecución política. Eso le está diciendo contundentemente el Reino de Bélgica. Primera cosa. Segundo, es que el gobierno de Bélgica es correísta. No saben cómo funciona esto. Aquí hay un departamento, ¿cómo diríamos? Un organismo del Estado, pero independiente del Ejecutivo, que es el que tramita estas cosas. Se llama Comisionado General de Asilo y Refugiados, algo así, CERA, algo así, ¿ok? Que actúa independientemente. A mí me dieron el asilo, en verdad, el 15 de marzo. Pero había que esperar un mes porque el gobierno belga, el canciller, el ministro de lo que fuese, podía apelar. Asilo es un proceso largo, engorroso, duro, muy duro. Es primera vez que Bélgica da asilo político a un expresidente. Le dan muchas veces a perseguidos de regímenes no tan democráticos como el Medio Oriente, etc. Pero un expresidente, peor aún latinoamericano, primera vez en la historia que le da. Seguramente Bélgica, por ser la capital de Europa, es correísta, ¿no? Y también es cierto que esto depende de los recursos que uno tenga para moverlo con los abogados. Pero ya hace un par de años yo no pude seguir pagando abogados. Eso se paralizó por un buen periodo de tiempo, un buen lapso, hasta que logramos pues, hacer una fundación, recaudar algo de fondos y pudimos empezar a moverlo nuevamente. ¿Cuáles son los principales documentos? O sea, como le ha dicho el abogado Marchand, nos sobra. El caso Balda, a mí, primero, todos los juicios le cayeron a la jueza Camacho, ¿no? Qué suertuda, hay que ver qué número de lotería saca. La que declaró inocente a los Isaías, a esa le caían todos nuestros juicios. Sabiendo que estaba en Bruselas, viviendo en Bélgica, me exigió en el caso Balda por el testimonio de un policía que no conozco, que ya está el video, que dice que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con 9 años de cárcel, si no me involucraba, pero que ni siquiera me conoce, y no pasa nada con ese caso. Los medios callan este escándalo, la justicia no se mueve. Bueno, me puso presentarme cada 15 días en Ecuador, sabiendo que yo en Bélgica, y entre las cosas personales que me sucedían, mi hija acababa de ser atropellada por un carro. No la podía dejar, estaba con nosotros. Y estaba haciendo una pasantía en Ginebra y la atropellaron. Entonces, apelé esa absurda decisión, y para que vea la sinvergüencería, ¿no? Yo tenía que presentarme el 2 de julio en Quito, me puso la audiencia de apelación el 3 de julio. A propósito, ¿para qué? Para que, sabiendo que no me podía presentar, me presenté en el consulado con notario, me podía presentar en el consulado, fue de maldad, de corrupta, de sinvergüenza, que me puso la presentación en Quito. ¿Para qué?
para ya actuar frente a hechos consumados, decir, no cumplió la orden del juez, prisión, a impedirme regresar a mi patria. Por ejemplo, esa es una prueba. Otra prueba, pues usted cree, alguien en el mundo va a aceptar una sentencia por influjo psíquico en el siglo XXI. Es ridículo. Con las pruebas, $100,000 que presté. Es ridículo. Es otra prueba la propia sentencia, otra prueba. La misma Corte Constitucional que acaba de decir pues que todo el nuevo concurso de jueces fue inconstitucional, ilegal. A nosotros nos pusieron jueces a dedo. El juez Iván León, pero de Santo Domingo. Su compañera, la madre de su hijo, era secretaria de Diana Salazar. Tenemos las pruebas de cómo prepararon en conjunto con Salazar la sentencia, ¿no? Crédito especial que tiene que coincidir con cosechas y todo aquello, pues no les interesa, porque el rato de que no haya banca pública va a ser más negocio para los bancos privados. Y así les puedo extender el argumento al infinito. No creen en la universidad pública, por eso criticaron tanto a Yachay. Yachay se convirtió en la universidad con mayor cantidad de PhDs del Ecuador. Antes de Yachay era la Universidad de San Francisco de Quito, privadísima. Pero cuesta $15,000 mensuales, pero la otra era gratuita, anuales, la otra era gratuita. No podían permitir tener una universidad pública de esa calidad, porque les dañan los negocios privados. Es gente que no cree en el Estado. Fue a debilitar el Estado para potenciar sus negocios y esa es la mayor forma de corrupción. Quiteños, ya no se deben engañar, Pichinchano. Por ejemplo, han pasado 5 años hablando de sobreprecio. Alexis, yo invito aquí al público que nos muestren un juicio sobre precio. Un juicio. Porque el sobreprecio sí es observable. Sobreprecio significa que si el tornillo costaba 1, lo compramos a 2 y se robó esa plata. No significa que si había que mover 10 en tierra, qué sé yo, 10 toneladas métricas, se tuvieron que mover 15 y se tuvo que pagar más. O que se hizo la escuela del milenio y como el alcalde Pícaro no hizo la calle de entrada porque sabía que nosotros íbamos a hacer, tuvimos que hacer un contrato complementario, en vez de costar 5 millones, costó 6 millones. Eso no es sobreprecio, eso es reajuste de contratos, sobre costos. De eso ha hablado el BID, Naciones Unidas, y la prensa lo traduce como sobreprecio, y gente como Loritos repiten eso. No hay un juicio de sobreprecio. O muestren dónde están los sobreprecios. Por favor, que nos digan. Hablemos con evidencia. Hemos hablado desde hace mucho tiempo, eso le hace daño a la democracia en función de la mala fe, de la difamación, no con evidencia. Y el nivel de debate público demuestra el nivel de nuestra democracia. Entonces fueron a saquear el Estado, no creen en el Estado, a practicar la peor de las corrupciones, utilizar el poder político para su beneficio propio. Y desmantelaron todo, de la época de Moreno. Y la zona del candidato de Moreno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces desmantelaron el Ministerio de Seguridad, porque era obra de Correa. Desmantelaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, que lo creamos en nuestro gobierno. Desmantelaron el sistema penitenciario, todo es corrupción. Han repartido el Estado y le han dado los puestos a los más corruptos. ¿Usted cree que el CERCOP, Servicio de Contratación de Obras, que está en manos de Javier Herba, la Izquierda Democrática, se lo dan para que hagan una gran labor? Se lo dan para robar, pues es como las aduanas, antes de nuestro gobierno. Que nosotros nunca repartimos el Estado, resistimos todas las presiones y llamamos a los autoritarios. Ahora se reparte el Estado para que vayan a robar y son los grandes demócratas. En todo caso, desmantelaron el Ministerio de Justicia, desmantelaron Secretaría de Gestión Política encargada de la política y el Ministerio del Interior era solo encargado de seguridad ciudadana con una policía comunitaria, con casi 500 unidades de policía comunitaria y el país dividido en regiones, distritos, circuitos y subcircuitos en el caso de seguridad. Y el subcircuito tenía un teniente que para ascender a capitán tenía que disminuir los índices de criminalidad en su subcircuito. Y no funcionó, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Ahora somos el segundo más inseguro de América Latina. Esas son las drásticas diferencias, insisto, que nos hacen llorar lágrimas de sangre. Ojalá aprendamos de esta durísima experiencia. Entonces, la gente que busca justificar su odio, no resolver el problema, dice, la prensa por ahí, cualquier despistado, es que Correa pactó con las mafias. O sea, ¿cómo pueden ser tan absurdos? Pero por último, si fuera verdad, la negociación de los contratos petroleros, los que nos dio tanto ingreso petrolero, los gobiernos locales les fue igualito. Y yo te pregunto, y quiteño les pregunto, pichinchano les pregunto, ecuatoriano les pregunto, ¿qué gobierno local, alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha, alcaldía de Guayaquil, prefectura de Guaya, de lejos hizo la obra que nosotros hicimos a nivel nacional? Entonces no es suerte, es capacidad, es trabajo, es amor, ardor, corazones ardientes por la patria, lo cual brilla por su ausencia el día de hoy. Tú me has preguntado qué haría. Oye, es que hay una actitud extrema, indolencia extrema. Tienen precio del petróleo a un nivel histórico.
Remesas de migrantes han roto todos los récords. El dólar es razonablemente valorado con respecto al euro. A nosotros se nos apreció históricamente, y los que saben de economía entienden que eso tritura la economía. Se te caen las exportaciones, tienes que devaluar. El dólar se apreció. Ahora está a un nivel razonable. Yo heredé cortes de luz hasta el 2010. Ellos heredaron hidroeléctricas que le están ahorrando miles de millones de dólares anuales. Le damos el ITT, que le están dando miles de millones anuales. Le damos los proyectos mineros. Yo tenía 400, 500 millones de dólares en exportaciones petroleras. Ellos tienen 5 veces más, gracias a la inversión extranjera en minería que nosotros traímos a nuestro gobierno, donde no vimos un centavo, lo iban a ver ellos, los próximos gobiernos. Y pese a todo, que esté tan mala economía, pura ineptitud e intereses creados. ¿Por qué? Porque esa plata, por ejemplo, la tienen congelada en Suiza, su prensa publica grandes reservas monetarias. ¿Y de qué nos sirve eso? Es como tener exceso de liquidez o ineficiencia. A ellos sí les sirve porque garantiza pago de deuda, se revalorizan los bonos, y ellos son los que tienen los bonos de deuda eterna. Los bancos, el Banco de Guayaquil, mucha de esa oligarquía que rodea al gobierno. ¿Qué yo haría? Lo que dijo Arauz pues, en la campaña y que lo distorsionó la prensa. La pandemia fue un golpe durísimo, pero un golpe, no es algo permanente. No es que ya no se utiliza petróleo en el mundo y no podemos vender nuestro petróleo, no. Fue algo muy duro, pero que duró 2 o 3 años. Un golpe de oferta y de demanda. Pero ahí están las capacidades, ahí está la capacidad instalada de las empresas, la tierra, los brazos de los ecuatorianos, las necesidades. Hay que reactivar la economía. Y el principal mecanismo de coordinación económica y social se llama dinero. Te doy un préstamo, con eso pagas en la tienda de la esquina, con eso el tendero compra más pan, con eso el panadero le paga al industrial molinero, con eso el industrial molinero le paga al agricultor, con eso el agricultor se va a un hotel y el hotel compra más pan y se reactiva la economía. Ese en el bono de $1.000 pues, que ofrecía Arauz. Dijeron que era demagogia, populismo, que era mentira. Y es lo que hicieron muchos países, empezando por Estados Unidos. Y es el mecanismo, el incentivo para reactivar la economía. Pero prefieren tener esa plata en Suiza, ¿para qué? Para que se revalorice la deuda externa, los bonos de deuda, que ellos mismos la poseen. Expresidente, usted mencionaba hace unos instantes que por todo esto de la persecución política se había eliminado el Instituto de Pensamiento Político, pero ahora usted tiene el Centro de Formación Política. Cuéntenos al respecto, por favor. Pero mira, déjame extender en la respuesta anterior. El bono es una de los instrumentos o medidas de política, pero es el pago atrasado que tienen. ¿Cómo se puede justificar pagos atrasados con todos los recursos que tienen? La obra pública es tremendamente dinamizadora, además de dinamizadora de economía en el corto plazo. Es la única forma de salir de su desarrollo. No hay país que haya superado su desarrollo sin inversión pública. Pero es que quieren satanizar la inversión pública, empezando por refinería del Pacífico, que ya Estita Los Cedeños, el nuevo gerente de Petrocor, reconoce: necesitábamos otra refinería, pero vamos a ampliar Esmeralda. Pero de todos modos vamos a tener que hacer unas 150.000 barriles diarios. ¿Y por qué no hacen la del Pacífico 300.000 barriles? Para no darle la razón a Correa. No les importa hundir un país con tal de hundir toda una época, hundir al correísmo, y no nos van a hundir, están hundiendo al país. Lo que tú dices, el Centro de Formación Política es otra cosa. Eso es una instancia del movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Dentro del movimiento, pues se ha creado este centro de formación para capacitar a nuestra gente en los principios de movimiento del progresismo, del socialismo del siglo XXI, de la nueva izquierda, ¿no? Un problema muy grave que se enmarca dentro del problema de la falta de verdad, donde está implicadas las redes, el mal periodismo, porque el periodismo, enseña Alexis, mi segunda hija es periodista, ¿no? Usted lo sabe. La sociedad delegó la custodia de la verdad del periodismo. Para mí es el principal deber del periodismo. Ahora saca unas cosas extrañas que oponerse al poder, ser crítico del poder, o sea, criticar por criticar, que tan loco. Y si es un buen poder hay que criticarlo, ¿no? Es un absurdo, son infantilismo. Su principal deber es ser guardianes de la verdad. Con esa referencia, el político que miente queda en evidencia. Pero si los que son custodios de la verdad nos la han robado, ya no hay referencia. Entonces todo el mundo dice cualquier disparate. Han denunciado los medios de comunicación o han aplaudido esta sentencia tan ridícula del caso Soborno. Si hubiéramos tenido buena prensa, esto nunca hubiera podido ocurrir. ¿Tú crees que mi gobierno hubiera podido hacer esto con la prensa en contra? Enseguida pues, hubiera dado la vuelta al mundo. Correa trata de impedir que participe Lazo, que enseña lecciones con sentencias espurias. Pero como era contra nosotros, lo aplauden, lo legitiman. Nos han robado las referencias, nos han robado la verdad, eso es muy grave. Y es muy grave si la roba el Universo, el Expreso, Ecoavisa, Teleamazonas, o lo roban los tuiteros, ¿no?
Entonces, así como se sanciona en un país, en un Estado de Derecho, Ecuador ha perdido el Estado de Derecho, estamos en estado de opinión. Los que dictan qué es bueno, qué es malo, absuelven o sentencian en sus titulares, son los medios de comunicación, absuelven o condenan. Estamos no en un Estado de Derecho, en un Estado de opinión, pero un verdadero Estado de Derecho, ante Estados Unidos, lanza una calumnia contra alguien y verás el juicio que enfrenta, ¿ya? Se puede revertir esto con el sistema judicial, pero no hay suficiente regulación a nivel de redes. Yo no entiendo la diferencia entre mentira en el universo, Alfonso Espinosa o Montero diciendo una mentira de la que acostumbra, a que alguien que tenga 3 millones de seguidores lance una mentira. Mentira es mentira. Entonces, yo creo que hay que regular, y tan sencillo como esto. Hay que decir la verdad. Es que lo mío es opinión. ¿Y quién le dice que con la opinión se puede mentir? La opinión debe ser fundamentada en cosas razonables, hechos ciertos. No es que porque doy mi opinión, entonces en mi opinión Alexis es narcotraficante, violador, pedófilo, y lo publico, porque es mi opinión. Eso no es opinión, pues eso es difamación, señores. Entonces yo creo que sí hay que regular, y el bien más preciado que necesitamos rescatar, que se ha perdido, y sin eso no tenemos democracia. Por eso se le dio a Lazo, porque nos lo robaron. Sin eso no tendremos desarrollo. Se necesita acción colectiva, y para tomar las correctas decisiones se necesita ese bien. Me refiero a ese bien fundamental llamado verdad. Nos han robado la verdad, y con eso nos han robado la referencia. Y los custodios de esa verdad, los periodistas y los medios de comunicación, y son los primeros bandidos en haberla robado. Es algo que necesitamos enfrentar como sociedad y como región, como mundo, porque es un problema planetario, pero sobre todo en América Latina, que lleva 200 años en su desarrollo. Hechos Ecuador, es la noticia, es la música.